Estamos en esta experiencia de leer juntos el libro de Apocalipsis. Y quiero leer los primeros versículos de este libro en el capítulo 1 de Apocalipsis. Entonces acompáñenme en esta lectura. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró esta revelación, enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está a la mano. Entonces, ubiquémonos un poquito en el contexto histórico, ¿no?, de este libro. En los años 90, estamos hablando del primer siglo de nuestra era, reinaba el emperador romano Domiciano, que obligaba a todos dentro del Imperio Romano a adorar al César, al emperador romano. Tenían los ciudadanos romanos y los habitantes del Imperio Romano, tenían que jurar que el César era Dios, que era el Kyrios, que era el Señor, que era el Hijo de Dios. Pero Juan se negó a adorar al César como Dios. Juan y los cristianos eran entonces una amenaza para el imperio, porque este culto al emperador era como una goma, una pegatina que tenía que mantener junto al imperio políticamente, culturalmente, ¿no? Y en el año 92, Domiciano asesinó 42.000 cristianos. Pero no quiso matar a Juan, para no tener un mártir famoso, porque eso también iba en su contra. Entonces lo desterró a una isla, la isla de Patmos, para que se pudra y se muera allí. Y entonces la vida se les puso difícil a los hermanos de las iglesias, porque Juan era su apóstol amado, él era su maestro, era su pastor, y entonces fue duro esa persecución y también que su amado pastor no esté con ellos. Y al mismo tiempo, en medio de esa situación, la inmoralidad crecía en las iglesias, así como en el mundo alrededor. Entonces la pregunta era, ¿cómo seguir a Jesucristo en esas circunstancias tan duras de abandono, de sentirse presionados, perseguidos, siendo una minoría? Estaba difícil. Y no tenían mayor contacto pues con su pastor, con su maestro, no lo podían ni siquiera ir a ver ni a visitar. Entonces los hermanos se sentían solos y abandonados. Y Jesús, que está en medio de su iglesia, que está atento a lo que pasa en su iglesia, no les dio dinero a los primeros cristianos, pues no les dio instrucciones para que formen un partido político y se defiendan o que hagan una resistencia civil. ¿Saben lo que les dio? Les dio la revelación de Jesucristo, de quién Él es, dónde está, qué está haciendo, cuál es el final de la historia. Y entonces le da a Juan, que a su vez luego lo comunica a las iglesias, como este libro para ser leído en las iglesias, les da unas visiones, unas fotos fabulosas de Jesucristo. Y esas fotos describen verdades sobre quién es Jesús. Y en algunos momentos que he enseñado esto, le he puesto como nombre cielos abiertos, porque realmente Apocalipsis es como descorrer una cortina que te permite ver lo que está pasando en esta dimensión invisible, que es el cielo, que es el espacio de Dios, pero también lo que está pasando en nuestro mundo y las fuerzas invisibles que están alrededor nuestro. Y entonces se abren varias ventanas. Y es así como vamos a estructurar el libro, en las varias ventanas que se abren. La primera ventana la encontramos en Apocalipsis 1:9. Y es una ventana donde se nos muestra que Jesús está en medio de las iglesias.
Así que están invitados a continuar en este camino de leer Apocalipsis juntos.